Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación, meditación sobre la Virgen de Fátima, apoyándonos en el libro del Padre Carl Stelin, Fátima, estrella guía para los últimos tiempos, descripción y explicación de las apariciones. En la primera aparición el ángel no dijo nada. En la segunda aparición dijo: no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y dijo: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Orad así. Los corazones de Jesús y María estén atentos a la voz de vuestras súplicas. Esto fue la primera aparición cuando habló. En la segunda aparición, los niños estaban jugando y dijo el ángel: ¿qué estáis haciendo? Rezad, rezad mucho. Los sagrados corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Y Sor Lucía, la futura Sor Lucía, ya niña, preguntó: ¿cómo hemos de sacrificarnos? Puesto que el ángel pedía ofrecer oraciones y sacrificios a Dios. El ángel contestó: de todo lo que pudierais, ofreced un sacrificio, como acto de reparación por los pecados por los cuales Dios es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Entonces aquí el ángel nos dice dos cosas muy importantes. De un lado, hacer un sacrificio de reparación por los pecados por los cuales Dios está ofendido. Y en segundo lugar, hacer un sacrificio de súplica, oración de súplica por la conversión de los pecadores. Y si esto hacen, atraerán así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Esto dijo el ángel en la segunda aparición cuando habló. ¿Y qué pasó con la tercera aparición? Ahora veamos en el capítulo 4, otoño de 1916, la tercera aparición del ángel. Esta vez los tres pastorcillos, Francisco, Jacinta y Lucía, se encontraban con su rebaño en el mismo lugar donde el ángel se les apareció la primera vez. Tan pronto llegamos al lugar, nos arrodillamos, tocamos el suelo, dice la niña, tocamos el suelo con nuestra frente y comenzamos a repetir la oración del ángel. Y yo no sé cuántas veces repetimos esta oración, cuando una luz extraordinaria nos alumbró. Dimos un salto para ver lo que estaba sucediendo y divisamos el ángel. Entonces el ángel enseñó a los niños a rezar y estaba rezando. Realmente es algo maravilloso, esta oración tan bella, tan corta, tan profunda. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Bien hace actos de fe, de esperanza y de caridad. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Qué maravilloso, qué maravillosa oración. Entonces los niños rezan, y cuando estaban rezando, haciendo penitencia, el ángel les aparece otra vez. En su mano izquierda llevaba un cáliz sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces esta oración. Otra oración muy hermosa que el ángel enseñó a los niños y a nosotros también. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco
el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Esa es la oración que hizo el ángel. Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Me dio la hostia a mí, y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad del cuerpo y bebed de la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo el ángel se postró en tierra, repitió con nosotros hasta por 3 veces la misma oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Entonces dijo hasta 3 veces esta oración, y el ángel desapareció. Movidos por una fuerza sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo, es decir, nos postramos como él, repetíamos lo que decía. Nos mantuvimos por largo rato en esta posición, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Ahora veamos el comentario que hace el padre Stelling de esta bella oración. El misterio central de esta tercera aparición es la Santísima Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Los ángeles nos guían siempre hacia nuestro Señor, concretamente a Jesucristo, en el Santísimo Sacramento. Porque él dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y el que no lo come no lo tiene. Y también el que lo come indignamente, dice San Pablo, come y bebe su propia condenación. En esta breve declaración encontramos tanta luz y verdad. Primero, en su mano izquierda llevaba un cáliz, sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Antes de entrar en la verdadero misterio del que se está hablando, podemos reconocer que esta frase es un golpe mortal a toda negación del misterio del Santo Sacramento. Da un golpe mortal a la herejía protestante que ve en la Eucaristía, en la hostia consagrada, un mero símbolo, y todos los católicos tontos que han imitado los herejes desviados de Lutero. Subraya la verdad católica, y es una fuerte refutación de los errores protestantes, sostenida también por los falsos católicos, imitadores de los protestantes racionalistas que llamamos modernistas. De hecho, uno de los peores ataques del enemigo en los últimos tiempos será el reducir, y si es posible, destruir la fe en los creyentes, introduciendo el llamado camino ecuménico, que representa a las diferentes religiones cristianas como opciones o como integrantes de un reino de Dios invisible, donde todos se aprecian y aprenden los unos de los otros. El resultado de un tal diálogo fraternal, disque fraternal, es una contradicción interior. O Jesús está realmente presente en la hostia o no está. Los protestantes dicen que no, y los católicos dicen que sí. Si ambas respuestas son opciones, entonces ya no existe verdad objetiva, sino solo puntos de vista subjetivos, y cada uno puede creer lo que quiere. Esto es relativismo. Los protestantes no creen en lo que la Iglesia Católica durante 21 siglos ha enseñado. Entonces ellos están los equivocados y punto.
Y si hay católicos tan necios que quieren dejar esto como una opción, bien, no son católicos. Se dicen católicos, no lo son. Se disfrazan de católicos, son enemigos de la fe de los protestantes y de los católicos. ¿Por qué? Dije de la fe, más bien de las almas de los protestantes. ¿Por qué? Porque los protestantes tienen derecho a la verdad cristiana auténtica. Los protestantes tienen derecho a una verdadera Biblia y verdadera explicación de la Biblia que lo da la Iglesia Católica y todos los santos, y no cada quien su opinión. En contra de esta plaga, un coronavirus podemos decir, el ángel de la Eucaristía se levanta en Fátima y declara la doctrina católica como la única verdadera. Queridos hermanos, todos los cristianos del siglo I al XVI siempre han creído que únicamente un sacerdote ordenado válidamente por un obispo puede consagrar la Eucaristía. Y todos los cristianos de todos los siglos han creído que el pan y el vino consagrado es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo. Hoy cualquier protestante nos robó la Biblia y toma un texto mudo e interpreta a su modo. Es una locura. Y cuando los católicos, su obispos, sus cardenales, sus sacerdotes dicen que no es lo mismo, se volvieron locos. No tienen fe. Es si pierden la fe, que se vayan, que digan que son protestantes y no tienen derecho de falsificar. ¿Por qué? Porque de esto depende la vida eterna. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con el ángel? Además, el ángel aquí insiste en ello haciendo la siguiente precisión. Os ofrezco el precisísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Esta es la textual reproducción del texto del Catecismo Romano de la Iglesia Católica y de la fórmula dogmática del Concilio de Trento frente a Lutero, que negaba esto. Especifica la real presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Aún más, presente, dice, en todos los sagrarios del mundo. Remarca que Jesús está en todos los sagrarios y solo allí. ¿Pero dónde hay sagrarios? Solo en las iglesias católicas. Qué increíble y sorprendente declaración en el año 1916, cuando exactamente 50 años más tarde, las reformas posteriores al Concilio Vaticano II provocaron en los católicos una disminución universal de la real presencia de nuestro Señor en los sagrarios, según los países. Países en Europa ya no creen en la Divina Eucaristía, por eso la dan a cualquiera, hasta a los adúlteros activos. Bendito sea Dios, en otros lugares todavía la gente tiene fe y devoción al Santísimo, en otros lugares no, y eso no puede decirse católico el que no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Meditemos, dice el Padre, sobre el contenido de la visión misma. ¿Qué significa sangre goteaba de la hostia? La Santa Hostia es el verdadero cuerpo de nuestro Señor, unido a su alma, su humanidad, su divinidad. Cuando la sangre sale de un cuerpo, significa que el cuerpo no está en su estado de salud normal, sino que está enfermo, está herido, y cuando más sangre pierde, tanto más su vida está en peligro. Y las heridas significan sufrimiento. Esto le sucedió a nuestro Señor cuando sufrió su pasión y murió en el Calvario colgado de la cruz. Si ahora la hostia nos muestra la misma corriente de sangre que fluye de su cuerpo, esto significa que la Santa Eucaristía, y precisamente la Santa Misa, es la renovación, la remembranza del Calvario de nuestro Señor. Aquí tenemos la siguiente sorprendente enseñanza de Fátima como una alerta profética para los tiempos venideros. Es como si el ángel nos fuera a decir, atención, la Santa Misa no es la cena del Señor, la asamblea del pueblo de Dios, alrededor de una mesa para conmemorar, acordarse como un teatro, la Pascua del Señor, o un banquete, una fiesta alegre. Esto no es la misa, no es la definición de la misa, la que fue publicada en la primera edición del Novus Ordo en 1969. La misa es el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, su remembranza y su elevación al altar. Y debéis arrodillaros ante la hostia como yo me arrodillo con los niños para adorar las santas llagas de Jesús.
su increíble sufrimiento y muerte para remisión de los pecados. Dios prevé todas las cosas. Él ha previsto la terrible crisis que acaecerá sobre el mundo y la Santa Iglesia. Por ello, Él quiere asistirnos, consolarnos, darnos luz en la oscuridad. Debemos ver las apariciones de Fátima en esta dimensión. Años antes de la crisis actual, Dios nos dio soluciones, nos confirmó en la fe. Finalmente hemos de preguntarnos, ¿qué sucedió en la segunda mitad del siglo XX? ¿Quién en la Iglesia mantuvo la fe en la presencia real de Jesús sacramentado? ¿Quién conservó la fe católica tradicional en el Santísimo Sacramento? Fue la Sociedad Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Debe por ello orientar y realizar la vida del sacerdote hacia lo que es esencialmente su razón de ser, el santo sacrificio de la misa, con todo lo que significa, con todo lo que de él procede y de todo lo que lo complementa. Esto lo dicen los estatutos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que ha mantenido la fe tradicional, la fe católica de todos los siglos, de todos los papas, y por eso de todo lado recibió golpes, difamaciones y críticas y condenaciones. Y fruto de esto vemos, 50 años después, estamos en una crisis de las más grandes, pérdida de la fe. Millones de católicos se hicieron herejes, protestantes, ateos, hasta musulmanes. Esto no es normal, algo pasó, algo pasó. La sociedad, la Fraternidad de San Pío X, debe por ello orientar y realizar la vida del sacerdote hacia lo que es esencialmente su razón de ser, el santo sacrificio. ¿Por qué esto? Bien, porque la misa es el sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Por alrededor de 20 años o más, la Fraternidad de San Pío X fue casi la única institución eclesiástica que defendió, proclamó y promovió la fe tradicional de la Santa Eucaristía y el santo sacrificio de la misa. Cuando el Novus Ordo devastó en todo el mundo la fe de muchos católicos, destruyó altares, trajo a las mentes la concepción protestante de la Eucaristía, y bien al arzobispo Marcelo Febvre y sus hijos espirituales fueron casi los únicos que sostuvieron el mensaje del ángel de Fátima y por eso fueron severamente castigados, condenados, difamados, menospreciados. Gracias a Dios hubo un poco en todo el mundo sacerdotes que han mantenido su fe, pero presionados. Hasta sacerdotes tenían que de noche a las 3 de la mañana levantarse, celebrar a escondidas la misa de todos los santos y papas. No podían celebrarla en la iglesia. ¿Qué pasó? Como si la iglesia hubiera sido conquistada por una fuerza enemiga externa. Oh, gracias a Dios, desde Benedicto el 7 del 7 de 2007, se dijo que nunca fue prohibida la misa tradicional, siempre autorizada, y todo sacerdote puede celebrarla. Y a pesar de esto, muchos obispos y sacerdotes se oponen, prohíben, no tienen derecho, abusan del poder, y esto no atrae bendición de Dios sobre ellos y sobre sus iglesias. Dios envió el ángel para estos tiempos y luego a nuestra Madre misma para reconfortar a sus hijos fieles, para darles aliento en las pruebas y persecuciones, para mostrarles claramente que es la verdad y para que no se dejen desanimar aún por altos hombres de la iglesia que solo son servidores de la verdad y no son señores. Ni el Papa, ni los obispos, ni los concilios, ni los sínodos, ni los sacerdotes son dueños de la palabra de Dios y de la iglesia, son servidores. En efecto, nuestro Señor dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. San Pablo dijo, si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea anatema. Y Gálatas 1:8. Y San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, último capítulo, últimos versículos, dice algo muy importante, algo sumamente importante. Capítulo 13, último, versículo 8 dice, pues nada podemos contra la verdad, sino en favor de la verdad.
toda autoridad en favor de la verdad de Cristo y no contra la verdad. Y no pueden cambiar lo que los papas y santos durante 2000 años han enseñado. Y también dice San Pablo, la autoridad que el Señor me ha confiado es para edificar y no para destruir. La autoridad fue dada para edificar y no para destruir. Nadie puede cambiar la fe católica. ¿Qué pensar de un sacerdote que concelebra como pastor protestante? El pastor es nada, no es sacerdote, no tiene ningún poder de consagrar. Esto no se hace. Queridos hermanos, la fe está en peligro, por eso andamos mal y por eso tenemos esta miseria actual que hace temblar el mundo con esta peste llamada coronavirus. Hay pecado de sacrilegio, pecado de impureza, pecados escandalosos. ¿Por qué tantos sacerdotes? Gracias a Dios, no son muchos, pero a uno solo sería demasiado. Han caído en esas trampas de Sodoma y Gomorra hasta pecar con niños. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bien, el Papa Benedicto lo reconoció por la mala formación que han recibido, por la pérdida de la fe. Es gravísimo. ¿Cómo es posible que conferencias episcopales enteras como Argentina o Filipina, o Malta permitan dar la comunión a los adúlteros, a los vuelto a casar como máquina de lenguaje? ¿Cómo es posible? Estos son sacrilegios graves que atraen maldición de Dios. Es gravísimo esto. Tomamos la cosa en serio. Todo lo que contradice la fe católica de todos los santos y papas bien es herejía. Es a rechazar. Diga quien lo diga. Nadie tiene la autoridad de cambiar la fe, destruir la fe. La autoridad que recibí del Señor es para su edificación y no destrucción, dice San Pablo, finales del capítulo 13 de 2 Corintios. ¿Qué pasa después con el ángel? Bien, el ángel, dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra. No debemos olvidarnos que las diferencias entre los ángeles y los seres humanos son casi ilimitadas. Santo Tomás comprueba que el valor interior de un ángel es mayor que todo el mundo visible. Sin embargo, ante el Santísimo Sacramento, el ángel se une a los niños en un mismo acto de adoración. ¿Quién será Dios que los ángeles se humillen delante de él y se consideren a sí mismos como polvo y nada, asimilarse a todas las demás criaturas materiales? Otro aspecto es el hecho que el ángel se une a los niños. Es la voluntad de Dios que los hombres y los ángeles, el mundo visible e invisible, formen un coro, una congregación unida para adorar y glorificar a Dios. Cuantos más miembros de la iglesia militante, los de la tierra, se unan con los miembros de la iglesia triunfante, ángeles y santos, tanto más la adoración será agradable a Dios y tanto más estaremos en la debida atmósfera para adorarlo. En el cielo no hay pecado, no hay distracción, no hay restos de debilidad de la que desgraciadamente estamos llenos. Por eso, si nos encontramos en unión con los coros celestiales, estaremos mucho más compenetrados de la verdadera atmósfera y liberados de nuestras propias deficiencias. De hecho, en el prefacio de la Santa Misa habla con los ángeles, querubines, serafines, etc. Finalmente, este gesto del ángel con los niños muestra la actitud que agrada a Dios, porque el ángel viniendo del cielo seguramente no puede hacer nada que no sea conforme a la soberanía de Dios. La postración es una señal visible de rebajarse, de exaltar el objeto de veneración. Jesús en el Santísimo Sacramento es Dios, y al postrarnos delante de Él, reconocemos que Él es nuestro primer principio y nuestro último fin, nuestro Rey y causa de todo lo que somos y poseemos. Y por otro lado, somos completamente dependientes de Él y le pertenecemos en todos los sentidos. Esta actitud es la verdadera condición y nada, Dios todo. Yo nada, Dios todo. Y es la esencia de la humildad, la única actitud que agrada a Dios. Y finalmente habla de la reparación. Otra verdad de la fe, cada vez menos conocida y más ignorada,
y que el ángel nos recuerda con insistencia es la extrema gravedad del pecado y la necesidad de hacer reparación por medio del amor. El comienzo de la oración ya es un acto de reparación, y yo pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no aman. Nos invita a considerar cómo Dios es inmensamente injuriado por todos aquellos que no creen en Él, o que creen pero se niegan a subordinarse mediante la adoración, y los que no esperan ni lo aman. Por todas esas faltas es necesario hacer reparación y penitencia. ¿Cómo? Pidiendo perdón en nombre de los pecadores, ofreciéndose por ellos para que alcancen la misericordia de Dios. Durante la segunda aparición, el ángel enseña a los niños la práctica del sacrificio ofrecido a Dios en reparación por los pecados por los que es ofendido. Pero ¿cuál es el acto de reparación más perfecto? El ángel lo enseña en la tercera aparición. Los pecados que hacen necesaria la reparación son los sacrilegios, ultrajes, indiferencias por la que él mismo es ofendido. ¿Y cómo debemos hacer reparación? Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes, dice el ángel. Ofrecemos al Padre, por el Espíritu Santo, a nuestro Señor mismo, presente en todos los sagrarios del mundo. Así nos unimos espiritualmente a Jesucristo, ofreciéndolo en la misa como sacrificio de satisfacción y propiciación para la salvación de muchos. Ofrecemos su cuerpo entregado por nosotros, su sangre derramada, su alma en terrible agonía y finalmente su divinidad, que está colmada de perdón y misericordia. A esos infinitos méritos del Sagrado Corazón de Jesús unimos los del Inmaculado Corazón de María, su Madre, nuestra medianera y corredentora, para juntos ofrecerlos al Padre Celestial y obtener de Él la conversión de los pecadores. Este acto de reparación encuentra su última realidad en la Santa Comunión. Desde ya el ángel enseña a los niños la famosa comunión reparadora, que se convertirá en una parte esencial de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Debemos aprender de memoria la oración del ángel cuando le da la comunión mística a los niños. Esta oración tiene una remarcable precisión teológica. Lucía recibe la hostia, Jacinta y Francisco reciben la sangre en el cáliz, pero el ángel dice a los tres: tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, para demostrar que quien comulgue bajo cualquiera de las especies recibe a Jesucristo entero e indiviso, su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Por esta razón, queridos hermanos, no es necesario comulgar bajo las dos especies. El que recibe el cuerpo de Cristo, la hostia, recibe cuerpo y sangre, alma y divinidad en mismo tiempo, porque la comunión es Jesús glorioso, resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre. Eso nos trae también sorprendentemente a la memoria cómo Jesús es injuriado, el sacramento de su amor, la más perfecta expiación y reparación que podemos hacer por estas indiferencias, negligencias e improperios, es recibir la Santa Comunión con un espíritu de reparación para consolar a Dios. Esta práctica es tan importante para nuestra Madre Santa que va a pedir otra vez para ella en 1925. En resumen, dice el padre Stelling, podemos constatar lo siguiente de las apariciones del ángel. Al leer la reseña de estas apariciones, no encontramos en ellas ni el más mínimo trazo de vulgaridad, no hay nada incongruente, infantil o banal, tampoco se encuentra nada enfático o artificial, solo profundas verdades
expresadas simple y enérgicamente. Sí, en efecto, profundas verdades expresadas simple y enérgicamente, lo que es también la doctrina del catecismo. La crema de la Sagrada Biblia está sintetizada en profundas verdades expresadas simple y enérgicamente en el catecismo. Y desde que dejaron en muchos lugares el catecismo con preguntas y respuestas, la gente queda confundida y desarmada frente a cualquier sofisma, mentira. Las verdades de nuestra Santa Fe son expresadas con palabras y gestos muy simples. Las meditaciones frecuentes sobre estas apariciones nos llevan a verdadera atmósfera divina y nos preparan como a los niños para acercarnos a la aventurada Virgen María, o mejor para permitirle a ella acercarse a nosotros. Aún más, si cumplimos con lo que el ángel solicita hacer a los niños, vamos a aprender la verdadera actitud de una criatura hacia Dios, la verdadera apreciación de su presencia ante nosotros, especialmente en la Sagrada Comunión. Queridos hermanos, el Papa San Pío X hace más de 100 años decía: afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer las verdades de la fe. Le suplicamos, basta con la ignorancia. La ignorancia religiosa es madre, causa de tantos problemas en la sociedad, de tantos pecados, de tantos crímenes. San Pablo en su carta a los Efesios 4:17 decía: les digo pues, y los conjuro en el Señor, que no vivan ya como viven los paganos, los gentiles paganos, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en tinieblas y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza. Hoy los católicos son paganizados sin darse cuenta, mediante todas esas malditas películas, telenovelas y todas esas cosas que vehiculan más bien vicios, pecados y ateísmo práctico. Necesitamos convertirnos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar de vida, necesitamos conocer la ley del Evangelio, y el Evangelio resumido se llama catecismo. Les aconsejo leer el catecismo del Papa San Pío X, que da una síntesis maravillosa de la fe católica, y también escuchar este catecismo explicado en el YouTube, en el canal Catecismo Católico Tradicional. Escuchar ahí, suscribirse y aprovechar para salir de tanta ignorancia que causa tantos pecados. Que la Virgen Madre nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.